Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 22. Da un gloria a Dios cuando lo tenga. Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron del casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, y el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Gloria a Dios. El bosquejo de esta noche se titula: cuando en el último momento de nuestras aflicciones es creer. Amén. Cuando en el último momento de nuestras aflicciones es creer. Dice la palabra de Dios en los versículos que leíamos que habla acerca de un hombre que dice que era el principal de la sinagoga. Amén. Y dice que este hombre tenía una hija. Y dice la palabra de Dios que esta niña tenía 12 años. Amén. Es decir que probablemente las circunstancias de Jairo eran circunstancias caóticas, circunstancias en las cuales a lo mejor había hecho hasta lo imposible por ver recuperar a su hija, pero sin embargo, por las circunstancias de la vida, la niña no mejoraba, sino que empeoraba. Amén. Y fue ahí donde escuchó que Jesús caminaba en aquel lugar y fue en busca de él. Amén. Fue en búsqueda de Jesús. Y es ahí donde nos vamos a concentrar esta noche, ya que nuestro bosquejo va a ser un bosquejo rápido. Pero no dudamos en donde Dios pueda compenetrarse en nuestra vida y pueda llenarnos de fe. Amén. De fe. Porque de eso se trata el Evangelio de Dios. Se trata en creer. Amén. Desde el antiguo tiempo, la palabra de Dios se manifiesta a aquellos que creen en Él. Amén. Dice la palabra de Dios que por la fe Abraham
dice que se trasladó a tierras donde Dios lo estaba llamando por la fe. Amén. Por la fe, dice que también aquella mujer que era ramera, como era Rahab, búsquelo en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ahí están todos los acontecimientos en donde Dios nos enseña a caminar por fe. Amén. Dice también que Moisés dice que aún siendo ya grande, o sea, él reaccionó y se dio cuenta de que lo principal que él podía hacer en la vida era liberar a su pueblo, porque para eso Dios lo había llamado. Amén. Es decir, que todo se basa, la palabra de Dios se basa en creer. Amén. Hoy le pregunto esta noche, hermanos, ¿creen ustedes en Dios? ¿Cree usted en Jesucristo? ¿O confiamos más en que en nuestra casa, o confía más quizás en el entorno que usted tiene, en su trabajo? Hoy esta noche yo le digo, todo eso es vanidad a la luz de la palabra de Dios. Todas las cosas materiales, todas nuestras vestimentas, todo lo que está en nuestro entorno es perecedero. Amén. Lo único valedero o el tesoro que nosotros tenemos es el grado de fe que usted tiene para con su Dios. Ya vamos a ver los que tienen fe esta noche. Si no, vamos a empezar a estar cabeceando ahí, que nos da pesadez, nos da sueño. Mejor que sea algo deleitoso oír las gotas de agua conjugadas con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en los versículos 22, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró ¿a dónde? A sus pies, dice. Amén. Dice, el acontecimiento que Jesús hace en la vida de Jairo es un acontecimiento maravilloso. Pero más maravilloso es ver a un hombre que nosotros delante de ese hombre no somos nada, hablando económicamente. Amén. Dice que él era uno de los principales de las sinagogas. En las sinagogas no solo se presentaban las personas a oír palabra de Dios, de religión, sino que las sinagogas también se convertían como un centro de educación y en un centro donde se expandían las economías. Amén. Es decir, que ahí se reunían las personas que de alguna manera andaban en búsqueda de éxitos y en búsqueda, algo así como visitar a una universidad o visitar tanques de pensamiento, algo parecido. Y es ahí donde Jairo no era ni siquiera un oidor, sino que Jairo era uno de los intérpretes de esos lugares de la sinagoga. Amén. Es decir, que era una persona no solo respetada, sino que era una persona que poseía posesión económica en grande, porque si usted lee, Jairo tenía hasta personas que estaban a su disposición. Andaba guardaespaldas y andaba mejor que el señor Bukele, si usted lo quiere ver de esa manera. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jesús hizo el milagro de su hija porque vio a un padre que llegó delante de él con fe. Amén. Con fe. Oiga lo que dice el versículo que hemos leído. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Es decir, que Jairo no llegó a Jesús a negociar, no llegó a Jesús ni siquiera a decirle: mira, yo soy don Jairo y te presento a mis esclavos o a mis servidores. No llegó así Jairo. Jairo llegó completamente humillado delante de Jesús. Y Jairo lo que llevaba era fe, porque oiga lo que dice el versículo 23: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando,
ven y pon la mano sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? Y vivirá, dice. Es decir, que la expresión que vemos en Jairo no es una expresión no solamente de humillación, sino que también es una expresión totalmente dada a Jesús. Probablemente porque él ya había hecho de todo y no había vivido resultados. Amén. Pero notemos, hermanos, que imagínense, la hija de don Bukele probablemente se enferme. Imagínense, y va a venir allá donde está el predicador y va a decir, pues aquí me ha mandado. No, primero agotan, se van para otro país a ver a dónde se sanan. Pero probablemente si Dios, ese es el camino que va a buscar para venir a los pies de Él, Él va a hacer todo lo que sea necesario. Y es ahí donde queremos detenerlos esta noche, en que a Dios se le llega con súplica y se le lleva con fe. Amén. A Dios, a nosotros no lo vamos a impresionar en que yo tengo la garganta más fuerte que cualquiera, en que yo hablo más claro que cualquiera, o porque usted canta los coros aquí, tiene una voz bien angelical y que habla bien melancólico. A Dios no lo vamos a impresionar con esas cosas. A Dios lo vamos a impresionar llegando nosotros humillados y creyendo en Él. A Dios, a nosotros lo vamos de verdad a conmover cuando nuestras palabras de verdad sean sinceras delante de Él. De lo contrario, nosotros mismos nos vamos a estar engañando. Nosotros mismos vamos a estar hablando un lenguaje que no es el adecuado hacia llegar a los oídos de Dios. En otras palabras, Dios nos invita a través del mensaje y el ejemplo de Jairo a que debemos humillarnos delante de Dios y debemos de llegar delante de Él con prontitud y con fe. Con prontitud y con fe. Porque ¿qué hubiera hecho Jairo si él hubiera esperado más tiempo? ¿Qué hubiese sido? Bueno, pues le hubiera tocado enterrar a su hija. Y eso dicen que enterrar a la mamá duele mucho. Y yo se lo puedo decir que sí duele mucho, mucho. Pero dicen que enterrar un hijo, una hija, ese dolor no lo pueden medir. Las personas que han enterrado a sus hijos cuentan experiencias que nosotros quizás no las hemos vivido. Porque se supone que un padre es natural que lo entierre, pues, que le den santa sepultura a los hijos. Pero el estar enterrando a un hijo, y sobre todo a una edad de 12 años, ha de ser una edad cruel, ha de ser una edad y un momento doloroso. Por ejemplo, yo tengo a mi niña y yo digo, o sea, en la tierra, uno de los elementos que Dios me ha puesto así como pegado a mí es la vida de mi hija. Y digo yo, con solo que alguna noticia se dé a uno le impacta. Amén. Y ya no se diga ver agonizar a un hijo, pues sería terrible. Amén. Pero Dios quiere, hermanos, que no esperemos nosotros a que esas cosas acontezcan para creerle a Dios, para arrodillarnos delante de Dios. Porque si venimos con mediocridad a este lugar, probablemente Dios utilice uno de esos medios para podernos traer atorzonados a este lugar y darnos cuenta que Él es el que nosotros necesitamos. Que usted no necesita poder tener un mejor seguro, porque allá afuera eso es lo que buscan. Y le dicen a los hijos, no, mira hijo, lo que más te conviene a vos es que tengas un buen seguro. Pues yo tengo mi seguro y con estos $100,000 hablan los que tienen dinero allá afuera, pues ya tu vida está un poco satisfecha. Pero
La única satisfacción que puede llegar a la vida del hombre se llama Jesucristo. Y el único medio por el cual nosotros podemos alcanzarlo se llama fe. Si tiene fe, apláudale a su Dios esta noche. Porque Dios es el que nos ha traído a este lugar, porque hemos creído en Él, nos hemos envuelto en Él. Y Jairo sabía que algo el maestro podía hacer, que algo Dios podía hacer. Pero en medio de todo ese acontecimiento, llegar a la vida de Jesús, mire el cuadro en el cual Jairo le tocó vivir. Dice el versículo que leíamos, el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Dice que cuando Jairo suplicaba y Jesús iba detrás de Jairo, porque iba a camino. Allí, si usted lee, dice que ahí llegó una mujer también que tenía su enfermedad, pero Jesús ya había emprendido con Jairo. Pero camino a la casa de Jairo, aconteció en ese versículo que dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Es inútil que lleves a Jesús, probablemente pensaron ellos. No lo molestes, deja que siga su camino. Pero en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales, cuando usted tiene fe y ha buscado a Dios, dice la palabra de Dios que Él nunca nos va a dejar. La palabra de Dios dice que nunca nos va a abandonar. La palabra de Dios dice que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro protector, y que todo lo que Él acontece, dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado en apuro? ¿Cuántas veces usted a Dios lo ha sacado de apuros? ¿Cuántas veces nuestra vida se ha vuelto envuelta en situaciones difíciles? Muchas veces engorrosas y muchas veces provocadas por nuestras propias concupiscencias. Pero ahí ha estado Dios sacándonos a nosotros. Ahí ha estado Dios mediando y sacándonos en medio de esas necesidades. Y con un poquito de fe y muchas veces dudando. Pero Dios esta noche quiere que nos afirmemos, porque probablemente vengan situaciones adversas que no las podamos dominar, que no las podamos paliar, y necesitemos nosotros de verdad una ayuda divina delante de nosotros. Y eso es lo que estaba aconteciendo, que Jairo, Jesús cambia el giro de Jairo. Mire lo que dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas, le dijo. No temas, sino que cree solamente, le dijo. No temas, cree solamente. A veces vamos guiados nosotros. Probablemente un amigo llegue el día de mañana y te diga: mira, en la fábrica tal están dando trabajo. Y nosotros digamos: bueno, voy a ir a ver qué pasa, pues. Pero probablemente en el camino le dicen: no, hombre, ya vení muy tarde. Y probablemente le diga a otro: no, si ya venís y ya los que iban a meter ya entraron. Si no lleva fe, de ahí te vas a regresar. Pero si usted va bien orado, va bien compenetrado, y usted dice: bueno, no, si yo ya me arrodillé delante de Dios y por lo menos voy a ir a ver qué me dicen. A eso se le llama fe. A eso se le llama creer en Dios. Porque ya no están las posibilidades en las cuales
en los demás conceptos se creen, sino que vamos en las posibilidades de Dios, vamos en el caminar de Dios, y en eso quiere que Dios nos compenetremos, sobre todo si sos joven. Y dicen, no, si a mi papá le quitaron el trabajo y yo hoy como pago la universidad, no, yo quizás voy a trabajar. Y muchas veces es mentira. Lo que querés es zafarte de la universidad, porque ya los panes con frijoles que te pone tu mamá probablemente ya no te gusten. Probablemente cambiaste el giro y ya no haces oraciones para creerle en Dios. Que pase lo que pase, Dios ha dicho que tu carrera la vas a sacar, que tú vas a salir adelante, porque no es tu papá ni tu mamá quien te tiene de tu mano, sino que es tu Dios poderoso, tu Dios que te ha dicho, yo te voy a alumbrar. El problema es que se nos olvida, y aunque Dios nos diga, yo estoy contigo, se nos olvida, porque hemos olvidado la fe, hemos olvidado del arraigo de donde Dios nos tiene. Pero Dios quiere que nos volvamos y le creamos, nos llenemos de la misericordia de Dios y nos envolvamos en el entusiasmo de buscar la presencia de Dios, de estar investidos en el Espíritu Santo, porque eso es lo primordial para poder vencer. De lo contrario, estamos en serios problemas, porque empezamos a creer que en nuestras posibilidades no es posible. Empieza a decir, no, si hasta 4 hermanitos tengo, y de qué los van a alimentar, y a poner nosotros los míseros que somos los sacrificados, pero nuestros pensamientos son otros, porque nos hemos distanciado de la gracia de Dios, del pensamiento de Dios, y Dios quiere que estemos alineados directamente a Él. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Jairo. Jairo, no los escuches. Yo hablaba hoy con un joven, y yo hablaba con ese joven y le decía, cuando otros ven tu éxito, los demás empiezan a envidiarte. Cuando otros ven tus talentos, los demás lo que hacen es llenarse de envidia, de coraje, porque a nadie le gusta que otro prospere. No vaya a ser que le pase algo. No, si ahí sobran los hipócritas en lastimarte, en quererte abrazar, como dice la palabra, del diente al labio, pero su corazón no busca grandes bondades. Pero Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Cristo siempre busca en nosotros el que usted se levante y usted diga, yo creo en Dios, yo estoy aquí porque Dios me ha llamado. No me ha llamado ningún hombre, ninguna mujer, sino que estoy completamente convencido que Dios me tiene en este lugar, y por eso yo voy a salir adelante, pase lo que pase. Y esa es la fe en que mostraba los hombres de ayer. En el caso de Moisés, que Moisés dice que renunció a su palacio. Moisés era príncipe de Egipto. En aquel entonces, póngale que es el vicepresidente de Estados Unidos. No había ejército que se igualara a Egipto, y no había nación poderosa como la de Egipto. Pues a ese nivel Moisés renunció y fue sometido a un desierto de preparación para después venir y ser el salvador de los esclavos. Y a ese nivel Dios quiere que nosotros nos compenetremos, que nosotros no nos compenetremos en decir, no, sí, como, pues sí, miren que yo el día de mañana tengo que andar en una Hilux 2025, porque yo veo la carcacha de hermano Reinaldo que se le queda cada rato, y a lo mejor ni bicicleta tenemos. Pero ¿por qué no decimos mejor, yo me voy a compenetrar en la gracia de Dios? Y si Dios quiere, Él me va a llenar
y Él me va a socorrer, pero primero me voy a volcar a llenarme de la presencia de Dios. Jairo estaba turbado, Jairo no hallaba qué hacer. Si a Jairo le hubieran dado la condición a él, si Cristo no le hubiera hablado, probablemente le hubiera hecho caso a lo que le dijeron el mensaje. Si usted no anda compenetrado en el Espíritu de Dios, a la chorreada de allá afuera, esa le va a hacer caso. Y dice que es como vaca que va para el matadero o buey. Porque así somos. Cuando nos desprotegimos de la presencia de Dios, empezamos a decir que fulano dijo, y ese fulano dijo, nadie dice nombre, porque lo que quieren es perjudicarte. Lo que quieren es que volvás atrás, que dudes. Pero Dios no comparte su gloria a medias. Dios la comparte completa. Y Él quiere que tengas bendición. Pero para ello no debemos nosotros de volver atrás. Dice que atrás solo debemos de volver a ver, para ver de dónde Dios nos ha sacado, para ver de dónde Dios nos ha traído. Solo para eso debemos de voltear a ver para atrás. Si yo me glorío en Dios, cuando en mi niñez yo me acuerdo, ya les he contado aquí cuáles eran mis oraciones cuando era pequeño. Cuidandero, les he dicho, ¿verdad? De un rancho. Pero Dios me ha dado otras cosas que ni siquiera imaginaba, como el predicar su palabra. Pero Él tuvo misericordia en nuestra vida, como la ha tenido contigo, como nos ha llevado a cada uno de nosotros. Si nosotros nos vemos años atrás, nuestra vida es una vida de lástima. Pero hoy nos envanecemos nosotros y creemos que lo que hemos hecho, que son estas manos las que han trabajado, mentiras. Ese es un engaño del enemigo. Sino que el que ha hecho todo es nuestro Señor. Y si hoy nosotros o ustedes pueden estar pasando situaciones adversas, es porque Dios nada más quiere afinarnos y quiere llevarnos a unos niveles en los cuales nosotros no podemos imaginar. Y por eso estaba Jairo diciéndole: no temas, cree solamente, le decía. Y dice el 37, y no permitió, dice, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y sus hermanos. Apartó a aquel gentío que llevaba Jesús. Apártense, porque hoy voy a tratar solo con Jairo. Probablemente el día de mañana vos probablemente te sientas a gusto con tu novio o con tu novia, pero Dios te lo puede apartar para hacerte un mejor servidor de Él, para llenarte de la gracia de Él y poder ver el día de mañana que no te convenía, que no era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios no era la media reventada que vos te habías conseguido. Él te puede dar algo mejor. Él les puede dar algo mejor, porque para Dios todo es posible. Y eso, viéndolo en el caso de los jóvenes, igual en la vida espiritual, Dios quiere hacer grandes cosas con la vida nuestra, llenarnos del espacio en vez de volver atrás, el poder sentir que vale la pena estar con Jesús. Y Jesús cambia de una manera instantánea el pensamiento de Jairo. Lo cambia inmediatamente, porque así es Dios en la vida nuestra. Así es Jesús en la vida nuestra. Dice la palabra de Dios que si hoy nosotros venimos a Él, hoy nuestra vida de pecado queda en el olvido, porque Él nos hace una nueva criatura. Dice en el versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y oigan lo que pasaba con los que estaban en la casa. Dice, y se burlaban de él,
Mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Otra vez la gente, otra vez las personas, otra vez el ser humano interfiriendo en los planes de Dios, interfiriendo en el propósito de Dios. Y es que siempre, miren, lo bueno nunca va a venir así de fácil. Lo bueno nunca nosotros lo vamos a adquirir solo con venirnos a sentar en este lugar. El propósito de Dios no es que usted venga a perder el tiempo en esa silla. El propósito de Dios es que usted anuncie la palabra de Él. El propósito de Dios es que andemos donde andemos, digamos, yo soy hijo de Dios. Y tú debes de tener la misma oportunidad. Deben de anunciar la gracia de Dios ahí donde caminamos, donde andemos, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestros barrios. Debemos de volvernos a llenar del espacio de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para con nuestra vida. Dios ya se había fijado en la vida de Jairo, y al llegar a casa Jesús le dijo que la niña dormía, porque Jesús quería envolverlos a ellos también en la gracia de Dios. Pero las personas se burlan de las obras de Dios. Las personas que no conocen de Dios nunca nos van a entender a nosotros. Por eso, cuando hablamos allá afuera, se burlan y dicen que lo que hablamos acá son bobadas, que el evangelio es un evangelio que lo ha hecho a la medida del hombre, los religiosos, y empiezan a calumniar un montón de cosas. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es poder y potencia y salvación para nuestras vidas. Él nos ha llenado a nosotros, Él nos ha encontrado a nosotros, y Él ha llegado a tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que los sacó a todos y solo llamó a sus discípulos, a su madre y a su padre, porque estaba por acontecer algo maravilloso. Y allí me llama la atención a mí, porque muchas veces nosotros escuchamos el consejo de afuera antes que el consejo de la casa. Escuchamos nosotros los consejos que nos dan los paganos y dejamos de lado los consejos que se dan en las congregaciones, o los consejos que te puede dar tu madre, tu padre, o los consejos que pueden venir buscándolos en la palabra de Dios. No, si cuando alguien está enfermo, por eso las personas que están debilitadas en la fe tienen más esperanza que el brujo allá en Izalco le sane a su enfermo. Tienen más esperanzas en la medicina importada, y no arrodillarse en las manos de Dios y no llenarnos de la presencia de Dios. Dios quiere llenarnos de una esperanza sencilla pero eficaz. Sencilla pero eficaz. ¿Y cuál es la clave? Creer en Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que estemos completamente convencidos que con Él todo es posible. Hoy en esta noche Dios nos hace un reto al estar en este lugar, porque dice que Él entró a la casa y empezó a decirle: niña, a ti te digo, levántate. El padre había llegado angustiado a aquel lugar, y dice el versículo 40 que después las personas también se maravillaron de lo que Jesús estaba haciendo. La gente, a pesar de todo, siempre se va a maravillar de lo que Dios hace con nuestra vida. Siempre, aunque no nos lo digan, se van a maravillar, porque no somos nosotros los que lo estamos haciendo, sino que es Dios.